FM 89.1, Radio Universidad. ¿Y qué pasa con los medicamentos, nuestros abuelos, ¿no? Que requieren medicamentos crónicos, que son muy caros, que este gobierno incluso ha dejado de lado? Bueno, alguien que sabe y mucho y ha hablado mucho de este tema y lo viene advirtiendo hace mucho tiempo, y hoy creo que la realidad está a la vista, es el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de Argentina, el doctor Marcelo Peretta. Marcelo, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo va, Marcelo? Hola, Jorge, gracias por llamar. No, es un gusto, sabemos que estás con mucha actividad, te hemos visto hablando de este tema, pero los medicamentos se están haciendo... Yo te digo, el otro día fui a comprar 3 medicamentos crónicos de colesterol, de triglicéridos y otro medicamento que tenía que ver, no me acuerdo qué era, bueno, 1.900 pesos con obra social, 1.900 pesos con obra social. Y una señora que estaba al lado mío desistió de comprarlo, le dijo, no lo puedo pagar. La farmacéutica le daba mucha pena, la verdad. ¿Esto se está viviendo muy habitualmente, Marcelo? Muy, lamentablemente, gran parte de la población, y principalmente adultos mayores, tienen que dejar de tomar los medicamentos porque no le alcanza. Fíjate vos dijiste algo que es central. Además de la obra social, además de la cobertura que me da la obra social, tuve que pagar 1.900 pesos. Entonces, imagínate vos que ya han aumentado tanto los medicamentos, bien por encima de la inflación, que la cobertura que toda obra social da es absolutamente insuficiente comparado con el salario que cobra un trabajador, comparado con la jubilación que cobra un adulto mayor. Entonces, acá hace falta una política que, por un lado, termine con la especulación de los laboratorios, porque en estos años han aumentado el precio de los fármacos bien por encima de la inflación. O sea, el gobierno, el Estado se ha desentendido de su obligación constitucional de atender la salud, ha dejado librado al mercado el precio de los fármacos, y los fármacos, como conclusión o como consecuencia, han subido más que la inflación, y los salarios han subido menos que la inflación, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Pero ahora, a partir de la semana pasada, que fue esta devaluación post-paso, digamos, que el dólar pasó de 45 a 60, nosotros verificamos el 15% de aumento en los medicamentos, más de lo que ya venían aumentando, que bastante venían aumentando, mucho más, como me expresé recién. Pero lo preocupante y lo nuevo, que ahora hay faltantes, o sea, hay normalmente de 20.000 presentaciones que hay aprobadas en la República Argentina de medicamentos, el faltante anda en el 3-4%. Hoy el faltante está en el 13%. Quiere decir que hay especulación, algunos laboratorios están pisando los productos, hasta tanto tengan precios definitivos, una vez que sepan cuándo se va a estabilizar el dólar. O sea, hay faltante de medicamentos, están pisando los medicamentos como si fuera un chip de computadora. Totalmente, con el agravante que el chip de computadora lo pueden pisar, pero no te va a afectar la salud. En cambio, si pisan el acceso a un medicamento, una persona corta el tratamiento o no inicia el tratamiento, perjudica su salud y en extremo hasta se puede morir. Por eso estamos pidiendo una emergencia sanitaria, que dicte el Congreso una emergencia sanitaria, en donde puedan evitarse estas especulaciones con productos para la salud, como es la que estamos hablando. Estamos pidiendo que también el IVA se le quite a los medicamentos, no solamente a los alimentos, como se le ha quitado a este grupo de alimentos esenciales. Bueno, en la misma línea hay que quitarle el IVA a los medicamentos para que bajen el precio, y también congelar el precio por 90 días, igual que se hizo con las naftas. Entonces, esto es el pedido concreto que estamos haciendo desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, a modo de dar algún tipo de respuesta a la pérdida del poder adquisitivo que han tenido la gente y su consecuencia negativa en la salud, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, Vanina lo saluda. Hola, Vanina. ¿Qué pasa con las obras sociales en cuanto a los pagos? Y bueno, hay atraso. De hecho, el PAMI está pagando recién saldos que quedaron de octubre de 2018. Y seguramente a medida que se aproxime el cambio de gobierno, en caso de que se confirme la elección PASO, seguramente va a haber más deuda todavía a las cámaras farmacéuticas, en este caso, que son ellas las que cobran las prestaciones, y
y eso indudablemente también perjudica financieramente a las farmacias, que es el anteúltimo, digamos, eslabón, porque el último es el paciente, y, digamos, financieramente va a estar más perjudicada y atacada, indirectamente va a estar más perjudicado y atacado el paciente, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún tipo de propuestas ni de respuestas, y las obras sociales también, digamos, el resto de las obras sociales, porque esa es la explicación de PAMI, pero también las obras sociales, con el aumento de los medicamentos, están afectadas económicamente, porque ya el porcentual de cobertura que tenían significa también más plata, porque también perjudica el bolsillo, como Chamorro decía recién, del consumidor final, pero el saldo que tienen que pagar las obras sociales también es importante, porque aumenta también el precio global del medicamento, ni hablar del resto de las prestaciones médicas que también aumentan, ni hablar de los faltantes que hay también en los reactivos de bioquímicos que están faltando y no se pueden hacer los simples estudios de sangre para saber si un paciente cómo están sus hormonas, o cómo está el colesterol, o cómo está la glucemia. Bueno, eso está todo hoy demorado porque no hay entrega suficiente de reactivos, que en su mayoría son importados, y que por todo esto lo mismo están pisando, utilizando esta palabra también, los laboratorios que tienen este tipo de reactivos, no los entregan, o los entregan con remito abierto, es decir, los entregan pero no los facturan, lo van a facturar seguramente la semana siguiente, cuando el dólar ya esté estabilizado, a un precio más caro, pero el riesgo de, digamos, de vender un producto a 1.000 pesos, que después el costo de reposición va a ser 1.200 o 1.300, ¿no? Marcelo, cuando hablas de emergencia sanitaria y la reducción del IVA, ¿no se corre el riesgo también, como en muchísimos de los productos que el gobierno le sacó del IVA, que se la queden en los laboratorios y que no se transmite a la gente la quita del IVA? Bueno, hay que fiscalizar muy bien qué se hace con eso, por eso hay que hacer un plan, no así exageradamente o velozmente como hizo este gobierno, que ahora tiene en contra a todos los gobernadores porque dicen que la plata es de ellos, no de la gente, no del gobierno, no de la nación, digamos. Entonces se van a la Corte Suprema a reclamar por esta quita del IVA estos 3 meses. Entonces hay que hacerlo coordinadamente y saber cuáles son los precios hoy de los laboratorios, cuánto bajarían si se baja el IVA, se reduce el IVA, y a partir de ahí controlar y fiscalizar que eso se cumpla, para que no se queden ellos, como vos bien decís, este diferencial, y ese diferencial se convierta en una reducción del precio del medicamento en este caso, del reactivo de análisis clínico, del producto sanitario en general. Pero eso se hace con fiscalización. Este gobierno pretende hacer una medida en una oficina que impacte en todo el país y que todo el mundo la cumpla. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Si uno tenés un ejército de gente o un grupo de gente, una cantidad de gente, una legión de gente fiscalizando todas estas medidas, es imposible que esto se cumpla. Y este gobierno no cree en la fiscalización, no cree en los controles, cree en el libre mercado. Entonces ninguna medida de estas que tome, que son por otra parte populistas, porque son las medidas que ellos mismos atacaron y ellos mismos no estaban de acuerdo de hacer, son una medida desesperada de campaña, no va a funcionar. Entonces, en el marco de una emergencia dictada por el Congreso podría ser que funcione, pero si no es así, obviamente los grandes grupos siempre tienen más posibilidades de aprovecharse de estas situaciones, ¿no? Claro que sí. Y con respecto a los aumentos que hubo, ¿qué se dio más, en laboratorios extranjeros o en laboratorios nacionales? Un poco lo vimos por igual, es como que se han puesto de acuerdo, más aquellos donde no hay competencia. Si es un laboratorio extranjero en donde no tiene competencia, ahí el aumento fue un poquito más. Por eso decimos que el promedio fue 15%. Hay casos de 40% de aumento, ¿no? Pero en general se han puesto de acuerdo todos en aumentar, algunos abusando, digamos, del beneficio de ser único productor, aumentaron un poquito más. Los que tienen más de una competencia o más de un laboratorio que produce la misma droga, bueno, ahí fueron un poco más moderados. Bien, la última, Marcelo, y agradeciéndote la atención.
en medio del trabajo, me quedé con un tema muy, muy doloroso, que lo diste a entender claramente, y bueno, quiero enfatizarlo porque no se puede dejar pasar. Si un abuelo que tiene que tomar el producto para la presión, un mes no lo puede comprar, al otro mes no lo puede comprar, vos sos el especialista, el que estudió farmacología, presumo que esa persona corre alto riesgo de tener un infarto o tener algún producto de la alta presión, ¿es así? De hecho, han aumentado los casos de infartos por presión arterial mal controlada y han aumentado los casos de ceguera por diabetes mal controlada o de amputaciones por diabetes mal controlada. Lo que se denomina la morbimortalidad, que es la complejización de la enfermedad, eso se ha incrementado por la falta de acceso a medicamentos o a prestaciones de salud por el excesivo precio, por el excesivo costo que tienen las prestaciones de salud en ausencia, repito, insisto, remarco, subrayo, del Estado. El Estado que ha abandonado su rol constitucional de atender la salud, y bueno, esta es la consecuencia, es decir, no tener una buena salud o tener más complicaciones cardíacas, más infartos de los que normalmente debería haber, ¿no? Es pavoroso, ¿eh? Es pavoroso. Sí, muy triste que estemos hablando en estos términos, pero bueno, hay que informar y hay que analizar todo esto para que en caso de que esto pueda corregirse a partir de diciembre, se haga de inmediato. La Secretaría de Salud, recordemos que este gobierno devaluó la salud a mi secretaría, ¿toma nota de esto? A nuestras presentaciones las ignora. Digamos, en los primeros años cuando hacíamos presentaciones y pedidos de reclamos para, digamos, mejorar las políticas de salud o las políticas farmacéuticas y bioquímicas, nos llamaban, nos contestaban, decían, bueno, ¿cómo es el proyecto? A ver qué piensan hacer, cómo lo harían. Bueno, muy interesante, no lo vamos a estudiar y les contestamos. Nunca después hacían nada, nunca nos contestaban, pero por lo menos nos atendían. Ahora las últimas presentaciones, que cuando hacemos las presentaciones nosotros hacemos un planteo por escrito en mesa de entradas del ministerio, ¿no? Bueno, de la ahora Secretaría de Salud. Ahora no hay respuesta, nos ignoran, y ustedes ven que en las presentaciones y en todas las medidas que han tomado no participó nunca el secretario de Salud. O sea, y cuando el dólar, una de las áreas que más impacta es en el área de salud. Sin embargo, el hombre no estuvo ni convocó digamos, a todo el sector salud como para darle alguna precisión de lo que harían. Para mí no van a hacer nada, van a dejar correr y que el mercado solucione este tipo de problemas. Pero Marcelo, ¿viste como decía Moria Kazan? ¿Qué puede esperar de un burro más que una patada? Un gobierno que a la salud la sacó de rango de ministerio y lo puso en rango de secretaría, era lógico que esto podía pasar. Era lógico, exactamente. Estamos analizando las consecuencias de estas medidas que, como vos bien decís, eran lógicas que iban a producir este daño. Bueno, ahora estamos haciendo el recuento de daño que significó la medida. Y lo mismo de lógico es que hace un tiempo los atendían, no le daban ni 5 de pelota, pero los atendían, y ahora ni siquiera los atienden, porque ya saben que son los últimos coletazos, y ahora ¿para qué te voy a atender? Y también creo, yo creo que ellos ya saben que están de salida, están game over, como publicó una revista conocida, uh-huh. y no es reversible. La reunión de hoy de los gobernadores también muestra que ya se le atreven a este gobierno a plantearle lo que le plantearon hoy en contra de las medidas del IVA, y que van a tener que dar una solución frente a la decisión que tomaron del IVA, porque si no van a la justicia, y bueno, me parece que nos vamos a pasar estos 90 días y en estos, dimes y diretes o acciones y acción de reflejo o de respuesta, y no va a haber ninguna a favor de la gente, y eso es lo preocupante, porque, repito, si la gente no se puede salir de vacaciones, no puede comprarse una moto, eso no es tan preocupante, riesgoso. Ahora, si la gente le agarra un infarto, un paciente, un hipertenso, como decíamos recién, le agarra un infarto, claro, por falta de políticas de salud, eso sí es grave, eso sí es irreversible, ¿no? Marcelo, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo grande.
El titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, el doctor Marcelo Peretta, 15% de aumento en medicamentos y situación muy dolorosa como hemos escuchado. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.